Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que estamos trayendo todas las semanas, donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, de innovación, de extensión, de vinculación, de temas de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta horita de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes en tantísimas radios que nos comparten durante toda la semana y que nos permiten llegar a toda la República Argentina. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego se emite este programa y le mandamos un gran saludo a cada una de las radios que nos comparten siempre durante el fin de semana. Les recordamos, ya que estamos comenzando, que nos pueden seguir en @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter y también escucharnos en todas las plataformas, a todos los programas del año 2023 y a todos los programas de las temporadas anteriores, desde 2020 hasta este año 2023. Venimos teniendo programas muy interesantes. La semana pasada hablábamos con el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, rector en uso de licencia también de la Universidad Nacional de La Pampa, sobre esta idea del sinceramiento de la duración real de las carreras de grado. Esto que tiene que ver también con los famosos 7 puntos que las universidades suscribieron en el año 2021 en un plenario del CIN llevado adelante en la Universidad de San Martín y que bueno, hoy las universidades lo están trabajando con más fuerza y algunas ya empezando, ¿no?, a discutirlo en el plano de sus consejos superiores y consejos directivos y demás, ¿no? Duración real de las carreras, nos referimos, para aquellos que no hayan escuchado el programa anterior, lo pueden volver a escuchar en todas las plataformas o en datauniversitaria.com.ar, a poder sincerar cuánto es lo que a un estudiante de grado normal le lleva terminar la carrera de grado. Pero no solamente eso, sino cuánto tiempo tiene que invertir ese estudiante realmente para estudiar, y no solamente el tiempo de cátedra, ¿no?, el tiempo que tiene que ir a la facultad y sentarse en el salón a tomar esa clase, sino el tiempo que le lleva después estudiar, preparar la materia, preparar un examen, hacer un trabajo práctico, ir a una práctica profesional supervisada. Todas esas cuestiones también requieren este análisis que están haciendo en esta idea del sinceramiento de la duración real de las carreras. También en el programa anterior compartimos lo que algunas universidades están trabajando en este sentido, como San Martín, San Juan, Rosario, La Plata, algunas universidades con las que ya pudimos hablar sobre este tema en otros programas anteriores. Hoy vamos a estar compartiendo, estamos en algunas ciudades, estamos en el marco de de ferias del libro, en varias ciudades se están llevando a cabo estos eventos, y en el marco de eso vamos a compartir entrevistas sobre 2 libros. Un libro que ya se presentó el año pasado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Estamos hablando de Universidad y Cambio Social, un libro con autoría del doctor Alberto Tacchini, quien ha creado el plan de expansión del sistema universitario allá por la década de los 70, y bueno, generó este libro que está muy interesante y que lo vamos a volver a compartir con todas y todos ustedes. Y también vamos a estar compartiendo un libro muy interesante, y más en este contexto social y político electoral en el que está nuestra Argentina, que es un libro editado por la editorial de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN, que se llama Las derechas argentinas en el siglo XX, un libro que tiene 2 volúmenes y que está muy muy interesante para analizar y reflexionar la historia política también de la Argentina y cómo las derechas han ido transformándose a lo largo de esa historia. Vamos a estar hablando con uno de los autores y compiladores de este libro, que la verdad está muy interesante, y bueno, esperamos que les guste eso que estamos por compartir.
También, bueno, nos pueden leer durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa en el mundo universitario. Ya en un ratito vamos a estar comentando algunas noticias, algunos informes que fuimos publicando durante esta semana y algunas otras cuestiones más. Vamos a hacer un separador y vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Previo a la década de los 70, el doctor Alberto Tacchini, quien había sido decano de una facultad de la UBA, docente, una persona muy preparada para este hecho, se juntó con otros especialistas del mundo universitario, docentes, investigadores y demás, a pensar cómo expandir el sistema universitario argentino, que en ese momento tenía incluso menos de 10 universidades, comparado hoy que tiene casi 60 universidades, y se siguen presentando proyectos de ley en el Congreso de la Nación para crear nuevas universidades. A partir de esa expansión, se crearon universidades en varias provincias que no tenían universidades, y algunas se nacionalizaron. Algunas provincias que tenían universidades provinciales lograron la nacionalización y por ende un fortalecimiento a la regionalización también de esa universidad. Todo esto está plasmado en el libro Universidad y Cambio Social. Varios del equipo de Data Universitaria lo tenemos al libro y lo pudimos leer ya en 2022 cuando salió, y cuando hicimos esta entrevista que vamos a compartir ahora, que en el marco de las ferias del libro que se están haciendo en varias ciudades de nuestro país, nos pareció oportuno hacer nuestra propia feria del libro en este programa. Vamos a compartir nuevamente esta entrevista con el doctor Alberto Tacchini. Bueno, cuenta más bien un estado de situación del plan nuestro de hace 50 años. Hace 50 años en Argentina había 9 universidades. Nosotros hicimos en el 70 hicimos un plan de universidades nuevas, y entre el año 71 y el 73 se crearon 15 universidades. Todas estas universidades que se crearon rápidamente estuvieron todas en las provincias. En la provincia de Buenos Aires, 2, que después fueron 4, pero las 2 primeras de conurbano fueron Luján, que es casi conurbano, por más que no es exactamente conurbano, y Loma de Zamora, uno al norte de la capital y uno al sur de la capital. Después se hizo Tandil y se hizo Mar del Plata. Esta idea de universidades era proponer desde la universidad el crecimiento del capital humano, que forma fundamentalmente en las universidades. O sea, cuanto más el nivel académico que hay, mayor es la puesta en valor de la persona en todo el territorio del país, y teniendo la idea de que más allá de las ciencias básicas, que son troncales para todas las carreras, tendrían que tener una orientación que se fuera a la problemática regional. Por ejemplo, biología, una cosa enseñarla en Mar del Plata, que es biología marina, otra cosa en la pampa húmeda, que es agricultura, y otra cosa es en el secano, donde la vid o la caña de azúcar tienen otro manejo biológico que los anteriores. Bueno, las universidades se crearon, el número ya dije, hubo un gran movimiento político-social que acompañó esto, todas las ciudades y todas las universidades provinciales quisieron transferirse. Se estableció la idea de creación de universidades, y después de este ciclo, que entre las que se hicieron ahí y las que inmediatamente después fuimos casi a 30, hoy estamos con 60 y hay pedido de creación en todos lados, con lo que el plan, además de haber logrado las creaciones, logró la instauración del tema en debate, y con más aciertos, menos aciertos se están haciendo. En el libro recopilamos cuántos estudiantes han pasado por las universidades que estoy diciendo de la provincia. En este periodo han pasado más de 2 millones de chicos. Más del 80% es primera generación de universitarios. Con lo que podemos decir que el nivel universitario de formación del capital humano se logró, y podemos criticar que en algunas especialidades
hay poco desarrollo, por ejemplo, en las ingenierías pesadas hay poco desarrollo, y hay demasiado desarrollo en la psicología y en las carreras humanísticas, como crítica a este proceso de poner valor a la producción con el capital humano. Además, con el doctor Albornoz, que conoce el tema desde el inicio, se ha registrado que gran parte de estas universidades nuevas ya tienen ciencia de suficiente nivel como para que los trabajos sean publicados en revistas internacionales. Nosotros en el libro incluimos la cantidad de centros de investigación en las provincias San Luis, Río Cuarto y Tandil. Se llevan la mayoría de las investigaciones, con lo que estamos diciendo que además de haber enseñanza en las universidades, hay un origen de la investigación científica en el interior del país, y este origen aparece con un nivel suficiente de calidad como para aparecer en las publicaciones del interior. Dos temas de orden sociológico que el libro trae. Primero, la población de las ciudades crece porque se quedan los chicos que si no hubieran ido a otras universidades, y porque van chicos a estudiar a la universidad. Grandes números para La Rioja, Tandil, más del 50% de los 50% de fuera de la ciudad donde está emplazada. Además de esto, el presupuesto del municipio es ligeramente superior al presupuesto de la universidad. O sea, el presupuesto de la municipalidad de Río Cuarto es un poquito superior a la Universidad de Río Cuarto. El presupuesto de la municipalidad de Tandil es un poquito superior al de la Universidad del Centro. El presupuesto de la ciudad de La Rioja es un poquito superior al presupuesto de la Universidad de La Rioja, lo que está marcando una inversión del sector público muy importante en la región. Como análisis y resumen de lo hecho, está eso que representan el 60-70% del libro que presentamos. Alberto. El 30% nuevo acompaña a 50 años de vida, con todos los cambios que ha habido en 50 años de vida. Incluye la educación virtual y a distancia, en la que tenemos una experiencia de más de 30 años. Nosotros trajimos a la provincia de Buenos Aires en 1980, cuando yo era presidente de la Comisión de Investigaciones de la provincia, al número 1 de la BBC de Londres y la Open University en educación a distancia. Trabajó con nosotros un mes y medio, hicimos un documento que se llamó La ciencia a través de los medios de comunicación. No había internet, o sea que ahí era la radio y la televisión nomás. Desde fin del siglo pasado, más o menos 96, 97, tenemos una experiencia muy grande en educación virtual y a distancia, no solo en el conocimiento de lo que ocurre en las universidades, sino porque en un colegio secundario que trabaja con nosotros, de Capital de Buenos Aires, tenemos 12 años de experiencia, que los alumnos que hacen secundario acá, haciendo 6 materias 100% online en Estados Unidos, obtienen el título de High School norteamericano, que es el secundario americano, que los habilita a entrar a la universidad norteamericana. Y la aparición de la educación virtual nos obliga a cambiar la escuela primaria para que el alumno, en vez de recibir la enseñanza del docente, aprenda a navegar en la nube y a buscar en la nube los conocimientos que están por delante. La última cosa que mencionamos, el año pasado las academias nacionales hicieron una reunión sobre el avance de la inteligencia artificial en las distintas disciplinas. A mí me tocó, por la Academia de Educación, referirlo a la inteligencia artificial en el aprendizaje. Tenemos 4, 5, 6 años de experiencia y alguna vinculación internacional. Sabemos que en un plazo relativamente corto, en el orden de 5 o 6 años, seguramente vamos a disponer de plataformas de inteligencia artificial
para el aprendizaje de la matemática y la lengua en forma fluida en los colegios. Ya hoy hay plataformas para enseñar a chicos de 6 a 9 años la matemática y la lengua. En China, sobre todo ahora durante la pandemia, han incorporado varios millones de alumnos en esta formación. Con lo que, y con esto termino la larga presentación del libro, sí. Al aparecer la inteligencia artificial, para que el alumno en forma autónoma maneje el contenido, va a pasar lo mismo que pasa hoy con el ajedrez. Hace 30 años que todos los maestros del mundo no le pueden ganar a una computadora, y va a pasar lo mismo con el aprendizaje de la matemática y la lengua en menos de 10 años en las escuelas. Con lo que nos obliga a pensar en un docente que no tiene que tener el contenido de la materia, sino tiene que tener la forma de atender al alumno como un sujeto que tiene que aprender, y que para eso tiene que tener tesón y disciplina y voluntad. Y en ese sentido, la tutela del docente tiene otras características que la tutela del docente en la escuela tradicional en cualquier lugar del mundo en el sistema educativo. Bueno, Alberto, más o menos eso tiene el libro. Sí, Alberto, en este libro se habla de algunos lineamientos sobre la educación en todos sus niveles. Entiendo que lo de la educación virtual es un tema, y también se habla de algunas demandas, fundamentalmente para el sistema universitario argentino, demandas que son del presente y para pensarlo hacia el futuro en busca de ese cambio social, ¿no? que se pensó hace 50 años atrás. Sí, exactamente eso. Nosotros tenemos que cuidar la moneda, y las universidades tienen que hacer lo más exigentes posible sin que la plata que se invierte dé resultado, con lo que hay que evitar las grandes deserciones y las carreras menores, y poner toda la plata en investigación en las carreras más importantes, y apoyar todo eso, porque si no, no hay palanca del desarrollo, que es fundamental. Con esto no quiere decir que no hay que ir a las humanidades, porque hay que comprender que estamos viviendo en un mundo global. O sea que la ciencia dura en las materias blandas hay que hacerla, pero no es sentarse en un escritorio y escribir lo que yo pienso, sino que hay que saber cómo es la respuesta cultural y social de pueblos muy heterogéneos que hoy, por la globalización, van a un común denominador que hay que construir. Alberto, para cerrar, cuando hablamos a principio de año no le hice esta pregunta, y aprovecho ahora para hacérsela, que está presentando el libro. A 50 años de la creación de estas universidades, podríamos decir hijas del Plan Tacchini, ¿se cristalizó el cambio social que se esperaba? Digo, al margen de posibilitar que miles de jóvenes puedan acceder a la educación superior, ¿se ve el cambio social o hay que buscarlo de acá al futuro? No, yo separaría separaría lo que es el cambio social de las grandes ciudades donde estaban las universidades tradicionales, de lo que implica una universidad en Tandil, en Río Cuarto o en el mismo San Luis. Bien. En las ciudades de talla mediana para abajo, para poner una cifra, 250.000 habitantes abajo, el impacto de la universidad es feroz. Sí. ¿Por qué? Porque se quedan los chicos del nivel más alto de la formación. Hay que tomar docentes que tienen un discurso diferente que el aparato productivo tradicional de las ciudades chicas y el empleo de las ciudades chicas. Todo eso, y la vida de la universidad, que como dijimos tiene mucha plata y muchos alumnos y muchos profesores, se mete en los medios de comunicación de la ciudad. Uh-huh. Y al meterse en los medios de comunicación de la ciudad, le presenta a la ciudad temas que no los tenía, y temas que están más cerca del discurso universal que el del discurso local. Sí. Con lo que el cambio social, yo lo considero que está presente en la Argentina oculta. Esos 2 millones de chicos que pasaron por la universidad, que aprendieron una carrera, que en la carrera tuvieron que buscar una bibliografía determinada, que saben los parámetros internacionales con los que esa disciplina se mueve, tienen un horizonte
lectura de la sociedad y de vida en la sociedad muy distinto. Sí. Por lo tanto, ahí hay una Argentina oculta que es un derrame que hay que estudiarlo sociológicamente. Yo no estoy capacitado para hacerlo. Realmente cómo cambia el discurso. Y el discurso, para saber eso, es muy fácil, porque se va a cada una de esas ciudades, se agarra los diarios del año 50, del 60, del 70 y de hoy, y se va a ver si preñó o no preñó en los medios de comunicación local el discurso vinculado a la universidad. Pero yo creo que no hay ninguna duda de que ese capital humano es la Argentina oculta, que tiene una visión que no se nota tanto en las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades uno se lleva por delante de los teatros, los noticiosos, la cancha de fútbol, la vida tiene otra línea, el espacio público. El espacio público en las grandes ciudades, cada día que pasa es más interactuante en los distintos estratos sociales y en las distintas edades. En cambio, en las ciudades chicas es todo mucho más sedentario, más casero, llamemos así. Claro. Volvemos con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, en este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Las recordamos siempre, nos pueden seguir en las redes sociales, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Vamos a seguir con el programa del día de la fecha, con esta especie de feria del libro que estamos haciendo. Antes compartíamos el libro del doctor Alberto Tacchini y de otros incluso especialistas, que es Universidad y Cambio Social, un libro muy interesante que recomendamos desde este espacio leerlo para conocer la historia de un poco de la historia del sistema universitario argentino. Y ahora vamos a compartir esta entrevista que hicimos hace algunos días atrás, y que tiene que ver con la historia también de nuestro país, pero la historia política y de las derechas políticas de nuestro país, de la Argentina en el siglo XX. Un libro que se llama Las derechas argentinas en el siglo XX y que tiene 2 tomos. Uno que es de la era de las masas a la Guerra Fría, y el otro que tiene que ver con el retorno democrático a largo plazo. Un libro editado por investigadores del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, compilado por los doctores Olga Echeverría, Martín Vicente y el doctor Ernesto Bojolavsky, a través de la colección Derechas que tiene la editorial Unicen. Nosotros pudimos hablar con el doctor Martín Vicente, con quien es bastante extenso la comunicación, pero muy rica en contenido sobre análisis político. Compartimos esta entrevista sobre el libro Las derechas argentinas en el siglo XX con el doctor Martín Vicente. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Y este libro, Las derechas argentinas en el siglo XX, de la era de las masas a la Guerra Fría. Primero quiero preguntarte, antes de entrar por ahí en las particularidades de este recorrido histórico que va haciendo, ¿cómo surgió la posibilidad de hacer este libro en particular, no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Lo primero que hay que aclarar es, el libro tiene 2 volúmenes que llevan un título común, que es Las derechas argentinas en el siglo XX. El primero de ellos se subtitula De la era de las masas a la Guerra Fría, y el segundo, El retorno democrático y el largo plazo. Son trabajos que coordinamos junto con mis colegas Ernesto Bojolavsky y Olga Echeverría, historiadores ellos dos. Olga lamentablemente falleció a fines de 2021, es decir que llegó a haber editado el primero de los volúmenes, pero no el segundo. Y el marco genérico con el que trabajamos para
estos dos volúmenes es una referencia bibliográfica general, que es la siguiente idea. La única compilación que se había realizado sobre derechas en la Argentina tenía ya más de 15 años al momento en que nosotros comenzamos a preparar estos trabajos, que fue convocando una serie de colegas para un encuentro en Tandil en 2018. Eso nos permitía, por un lado, hacer un recorrido de cuánto se había transformado la investigación en ciencias sociales, en historia, en esos 15 años, pero también rever un poco una historia de largo trecho sobre cómo fueron analizadas las derechas en la Argentina. Lo que se nos impuso en ese momento, ten en cuenta que eran los días de la presidencia de Trump en los Estados Unidos, del triunfo de Bolsonaro en Brasil, era la pregunta por la transformación del rostro genérico de las derechas a nivel internacional, con lo cual nos movilizó una atención especial a las conexiones entre la Argentina y el mundo. También aparecieron otro tipo de agendas que no habían sido consideradas por los estudios sobre derechas, como por ejemplo el rol de la cuestión de género en un sentido activo, es decir, las mujeres de derecha dentro de las derechas, y ya no como sujeto pasivo, es decir, como sujeto analizado por los actores derechistas. A ello se pudieron sumar otra serie de ejes, como por ejemplo las consideraciones sobre grupos minoritarios que eran más interesantes o más importantes para entender las derechas que grupos que habían estado en la acción gubernamental o de superficie. Y finalmente una mirada que permitiera comprender desde casos puntuales efectos que muchas veces tenían un recorrido temporal intermedio. Eso es lo que dio con estos dos volúmenes, donde básicamente hay un recorte temporal y temático que marca el desarrollo de los dos trabajos, pero centralmente el cierre del segundo de los volúmenes se centra sobre miradas de largo plazo, es decir, la articulación entre casos puntuales y distintos plazos temporales me parece que le da una de las características salientes al libro y permite hacer un recorrido en diagonal por este espinel histórico que está hecho de fenómenos políticos, sociales, culturales y fundamentalmente ideológicos de las derechas en la Argentina. Bien, antes de entrar por ahí en los casos puntuales, quiero pedirte el análisis de, porque bueno, está en este análisis que hacen en el libro, ¿no? De las grandes derechas tradicionales que tiene nuestro país o que tuvo nuestro país, quiero pedirte ese análisis, ¿no? De qué derechas estamos hablando intrínsecamente, ¿no? Por supuesto, y el recorrido lógico así lo habéis presentado el marco del trabajo. Bien. Y a ese tipo de condiciones. Por un lado, nosotros consideramos que la Argentina tiene una suerte de estructura en sus derechas que está vinculada con lo que son las grandes estructuraciones internacionales, al menos en Occidente, sobre las derechas. Dos familias, dos tradiciones que podríamos llamar liberal conservadora una, nacionalista reaccionaria la otra. La primera se caracterizaría por una visión republicana y elitista de la política, bien, capitalista y promercado de la economía, y también elitista pero cosmopolita de lo cultural, mientras que la segunda se caracterizaría por el autoritarismo político, el corporativismo económico y un tradicionalismo también autoritario en términos culturales. Lo que le da la particularidad a la Argentina es que esas dos derechas son, por un lado, atravesadas por la presencia del catolicismo político, un catolicismo político que en gran parte se acerca a las perspectivas nacionalistas, pero que también en otra parte se ha acercado a la tradición liberal conservadora. Lo que complejiza aún más ese movimiento es que en las grandes tradiciones nacional populares de la Argentina, el radicalismo primero, el peronismo segundo, sus propios actores entienden que hay izquierdas y derechas en pugna. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que la Argentina en parte comparte con las tradiciones occidentales determinadas características, pero tiene un juego dinámico político que es propiamente local. Es por eso que nosotros hicimos este esfuerzo por poner en diálogo lo internacional con lo local para ver cuáles son los momentos más interesantes para explotar esta relación entre continuidad y particularidad histórica. Ahora bien, esas dos familias de derecha que interactúan a lo largo del siglo XX consideramos
interactúan de dos maneras muy diferentes. Por un lado, convergiendo en determinados momentos, los más característicos fueron los golpes de Estado, con la excepción del 43, donde no estuvieron los liberal conservadores, Sí. cual nace el peronismo, pero tuvieron fundamentalmente momentos de puja, de lucha por lograr hegemonizar el campo de las derechas. Y si bien durante mucho tiempo la historiografía se dedicó a estudiar a los nacionalistas reaccionarios, porque eran más llamativos, porque había escritores de pluma muy valiosa, porque eran más extremistas, sin embargo, quienes una y otra vez lograron conducir y hegemonizar el campo de las derechas, y eso queda muy claro a partir del retorno democrático del 83, fueron los liberal conservadores. Efectivamente, a partir del 83, cuando la democracia es, como dicen los politólogos, the only game in town, son los liberal conservadores los que, desde una gramática democrática, logran conducir a las derechas argentinas, marginar a los nacionalistas, pero al mismo tiempo este liberalismo conservador es hegemonizado por ideas neoliberales que en la Argentina estaban fuertemente presentes al menos desde 1955. Bien, justamente iba a preguntarte cuál de estas dos familias de derechas, como vos lo describías, fue la que más ha estado vigente, si se quiere, ¿no? En el recorrido histórico de la Argentina, ¿no? Sí, efectivamente, la liberal conservadora ha tenido esa vigencia que le permitió su adaptación a la gramática democrática a partir del año 83, pero ahí habría que agregar otra cuestión. Esa derecha que aprende a jugar el juego democrático, en un aprendizaje que es transversal a la política argentina, por supuesto, también se quita de encima una característica histórica que es su antipopulismo, centralmente su antiperonismo, y converge en el peronismo por la vía de la unificación de la UCD de Álvaro Alzolay, que era el partido que conducía la llamada Alianza de Centro, converge a través de la presencia de intelectuales liberales como Domingo Cavallo, y es el propio peronismo liderado por Menem el que también se abraza con sus adversarios históricos. Esa síntesis lo que permite es que durante la década de los 90 casi todas las derechas argentinas estén en un proceso de convergencia liderado por esta transformación del peronismo. Las derechas liberales de la mano de Carlos Menem, las derechas nacionalistas como el Modín de Aldo Rico, sumándose al armado de Duhalde en la provincia de Buenos Aires, y gran parte de las derechas de proveniencia católico-política articuladas con los gobernadores peronistas a nivel subnacional. Eso tiene un fuerte efecto sistémico, porque efectivamente todo lo que quedaba por fuera de esa articulación podía pasar por la tendencia adversativa que suele tener la política argentina a ser considerado progresista, y eso es lo que muchas veces se suele mirar con sorna diciendo en los 90 bastaba con ser antimenemista para pasar por progresista, y efectivamente, mutatis mutandi, algo de eso ocurrió, como dicen Eduardo Minutela y Noel Álvarez, en los 90 progresistas fuimos todos, reformulando aquella frase de Perón, pero claramente lo que sucedió es que esa imbricación entre el liberalismo conservador y el peronismo logró una estabilidad económica, una transformación social y unos ejes culturales que atravesaron transversalmente la política argentina, al punto tal que el principal adversario político del menemismo, es decir, la entente entre radicales y Frepaso para construir la alianza, hizo su campaña buscando prolongar pero mejorar el modelo que habían creado Menem y el liberalismo conservador en su alianza a inicio de los 90. Es decir que, y acá me surge otra pregunta, ¿no? Es que muchos partidos han coqueteado incluso con la idea de, no sé si es coqueteado la palabra, perdón, me corrijo, sino que han ido mimetizándose entre ser muy progresistas y tomar algunas cosas de esa derecha más liberal, ¿no? O más nacionalista, dependiendo el contexto. Sí, efectivamente, en la dinámica entre izquierda-derecha en la Argentina hay que sumar otro tipo de vertientes. Por un lado, lo que se suele decir desde la ciencia política, lo alto y lo bajo. Claro. Lo alto en sentido de las altas clases sociales versus lo bajo social, pero también la llamada alta cultura y por el otro lado las culturas masivas o populares.
Y esa idea de que izquierda-derecha es un horizontal y alto-bajo es un vertical se completa con inclinaciones diagonales, por ejemplo, la tendencia entre la doctrina y el pragmatismo. Cuando uno mira eso, esa suerte de dibujo geométrico que nos ofrece la política, en el caso argentino lo que vamos a encontrar es que muchas veces izquierda-derecha está tensionado por otro tipo de alianzas, de perspectivas, de articulaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la tensión populismo-antipopulismo, o no populismo, para ser más suaves en algunos de los casos, claro, pero también entre la defensa de principios doctrinarios y llevar a cabo alianzas o articulaciones que son claramente más pragmáticas. Si uno quisiera ponerlo en términos del retorno democrático, que era lo que nos ocupaba en la pregunta anterior, uno podría decir, en gran parte, el rechazo a la alianza entre el menemismo y el liberalismo conservador podía estar motorizado por una refluencia aún de antiperonismo tradicional, pero también por un rechazo a los valores estéticos que promovía el menemismo, la famosa crítica a la pizza y champán, claro, y podríamos sumarle a esto una crítica más de tipo republicano en un doble sentido, contra la corrupción, entendida como algo del orden pecuniario, pero también contra la corrupción de las instituciones, y ahí estaba la crítica al Menem que gobernaba de modo decisionista y por la vía del decretazo. Todos esos factores podían articularse con una perspectiva más a la izquierda, como parecía representar el Frepaso, y una perspectiva más a la derecha, como podían representar algunos sectores del radicalismo, especialmente los vinculados a Fernando de la Rúa. Quiero ir preguntándote, Paz, por cuestiones del siglo XXI, si se quiere, ¿no? De más de los 2000 para acá, porque hay como una sensación de que el liberalismo en un momento como que se fue perdiendo de la escena política argentina y en los últimos años ha vuelto a reflotar como una posibilidad, como una gran posibilidad, ¿no? Otra vez una gran confianza de la sociedad hacia estas ideas, gente que incluso lo está empezando, gente joven, ¿no? Que lo está empezando a militar ahora y descubrir ahora. Y en esto vuelvo a lo que te preguntaba antes, ¿no? Esto de la vigencia o cómo logra perdurar la idea del liberalismo más argentino, ¿no? Más argentinizado. Bueno, ahí yo te marcaría que por un lado eso es otro de los puntos que muestran esta prevalencia de la familia liberal conservadora por encima de la nacionalista reaccionaria, sí, pero te subrayaría que al haber sido hegemonizada por ideas neoliberales, ya estamos hablando de algo que en parte es muy distinto de la tradición liberal internacional, que es una tradición muy vasta, muy rica, y que tiene gran parte de sus vertientes declinadas hacia la izquierda. Ajá. La declinación liberal conservadora / neoliberal está claramente escorada a la derecha. Ahora, lo interesante es que en los últimos años ha aparecido un fenómeno que se autodenomina a sí mismo liberal libertario, que tiene su vertiente política más obvia en la figura de Javier Milei y el sí, Partido de la Libertad Avanza, donde lo que encontramos es que a una reivindicación doctrinaria del liberalismo, sin embargo, se la lee desde los propios protagonistas muy claramente escorada hacia la derecha. Muchos de los factores, muchos de los panteones, muchos de los referentes que el mileísmo, permíteme llamarlo así, toma, hace una escoración por derecha, que es la que en Estados Unidos, uno de los autores favoritos de Milei, Murray Rothbard, llamó una estrategia de populismo de derecha, es decir, de ir inclinando cada vez más progresivamente al liberalismo hacia la derecha, frente a lo que entiende como sus adversarios estatalistas. Eso es lo que permite una estrategia donde el propio Milei, a partir de su instauración pública, ha coqueteado con ideas nacionalistas, por ejemplo, reivindicando la causa Malvinas, con ideas que tienen que ver con el confesionalismo político, por ejemplo, en su defensa de la llamada dos vidas, es decir, posiciones antiabortistas, ha coqueteado con posiciones conservadoras, reivindicando cierta estela tradicionalista de lo cultural, por ejemplo, frente a lo que el mileísmo llama la cuestión de género, y ese escoramiento a la derecha lo que ha permitido es una convergencia
sobre estos liberal-libertarios de políticos, votantes, activistas, influencers de redes sociales, que se ubican en otro tipo de derechas que no son las de eje liberal. Sin embargo, no hay ahí ninguna contradicción, en tanto y en cuanto esta estrategia tiene ya décadas de existencia. El caso más obvio es lo que en Estados Unidos el politólogo George Nash llamó, para la nueva derecha de los años 60, el fusionismo, es decir, la idea de que actores, movimientos, ideologías que tienen mucho de diferente pueden converger sobre un núcleo mínimo de coincidencias frente a sus adversarios. En un momento donde las nuevas derechas internacionales entienden que hay una amenaza de una suerte de totalitarismo progresista, claro, de autoritarismo de lo políticamente correcto, eso se torna en el centro mínimo de convergencias que permiten que, por ejemplo, en la Argentina, el partido NOS del ex militar Ricardo Gómez Centurión vaya coaligado al partido de Milei, que se autorreivindica liberal libertario y doctrinariamente liberal. Insisto, ahí lo que hay es un proceso de fusionismo político que en parte comienza a cambiarle el rostro a las derechas argentinas, y ese es un fenómeno muy propio del siglo XXI. Bien, bien. Me interesa después de esto volver a una pregunta que te hacía antes, esto de cómo por ahí partidos históricos y tradicionales de nuestro país, como pueden ser el peronismo y el radicalismo, hoy, sobre todo en la escena pública, en los medios de comunicación más nacionales y más fuertes, se habla de esta suerte de derechización de la política, podríamos decir. No sé si coincidís que si está bien dicho eso, incluso en ideas, en ir transformando los programas hacia por ahí cosas que se comparten con el liberalismo, con esta suerte de liberal libertario como propone Javier Milei. Justo estamos a un par de días de las PASO, ¿no? De las PASO nacionales, que son este 13 de agosto. Digo, ¿ves esta cuestión? Y esto te pregunto más como análisis como análisis político, ¿no? ¿Ves esta cuestión de que hay una derechización de la política argentina en la actualidad o no? Sí, eso es algo que con algunos colegas venimos advirtiendo en el doble sentido de la palabra hace ya algunos años, que efectivamente la aparición de esta nueva derecha en los últimos años ha logrado un impacto sistémico, es decir, ha corrido a la derecha el marco de lo decible, de lo debatible. Más allá de que muchas de sus propuestas sean inmediatamente rechazadas en el espacio público, pensemos en Javier Milei y su idea de compraventa de órganos o de compraventa de niños, eso lo que hace es que toda la política argentina tenga que ponerse a debatir esos temas, aunque sea para rechazarlo. Claro. Más aún cuando algunos de esos temas no generan rechazo, sino que generan debates de calado mucho más hondo, como por ejemplo la cuestión de la dolarización de la economía, que es un debate que no es nuevo, sino que estuvo de hecho durante los años 90 y después de la crisis 2001, aunque de distintas maneras. En ese sentido, lo que logró esta nueva derecha es que su convergencia entre protestas masivas en las calles, aparición de un sujeto juvenil novedoso, circulación en el sistema influencers de redes sociales, impacto como agenda en los medios y las industrias culturales tradicionales, es una suerte de convergencia donde el paso a la política parecía prefigurado. Y acá cuento una anécdota. Hace unos años, en 2020, en plena época pandémica internacional, la Fundación Ebert de Alemania nos encargó a mí y a mis colegas Sergio Morresi y Ezequiel Saferstein un trabajo sobre la derechización en la Argentina, que se iba a poner en diálogo con trabajos sobre otros países de América Latina y de Europa. Y una de las cuestiones que nos marcaban los activistas que iban a las mal llamadas marchas anticuarentena, que en realidad eran marchas opositoras, donde el anticuarentenismo tenía un rol, por supuesto, especial, era: nosotros muchas veces militamos con Gómez Centurión o militamos con José Luis Espert, pero volvemos a acercarnos al PRO para empujarlo a la derecha,
aunque no terminamos de confiar en el PRO, nos parecen progresistas amarillos, socialdemócratas en el closet, kirchneristas de buenos modales, y nos marcaban que efectivamente en el PRO solamente podían confiar en una persona, y lo decían por el nombre de pila, en Patricia. Bien. Este volcamiento a la derecha, que se hizo bastante notorio en el PRO, aparecía efectivamente prefigurado en estas preferencias. Y la segunda cosa que nos marcaban estos activistas y militantes es: necesitamos traer al mundo de la política partidaria a Javier Milei. Es decir, había ya una pregnancia social que precedía a la existencia del candidato político. Cuando eso ocurre en general es que estamos ante una transformación que vale la pena mirar de cerca porque su impacto es transversal. En ese sentido, lo que ocurrió fue que efectivamente el PRO se fue corriendo a la derecha, en gran parte de sus representantes, uno podría decir el eje Mauricio Macri y Patricia Bullrich, pero también hizo que el sector centrista del PRO, el sector dialoguista, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y dentro de Juntos por el Cambio, por el radicalismo, haya tenido que optar, por ejemplo, por candidaturas bonaerenses de José Luis Espert, de Cynthia Houghton, que era alguien que el PRO había terminado sacando por su derechismo, o de Miguel Ángel Pichetto, a quien Macri había incorporado como pata derecha del peronismo ya en 2019. Pero no solo eso, ese crecimiento había habilitado también una mayor visibilidad de sectores claramente de derecha en el peronismo. Guillermo Moreno, el propio ministro Sergio Berni, hasta hace muy pocos meses, cuando su figura cayó un poco en descrédito por los casos de inseguridad vinculados a el mundo de los trabajadores colectiveros, y eso se termina de ver representado en que efectivamente la figura consensual dentro del peronismo, que desde hace unos 20 años es guiado por un sector progresista como es el kirchnerismo, es Sergio Massa, una figura que claramente pertenece al sector más de centro-derecha del peronismo. En un sentido uno podría decir, así como De la Rúa, una figura de centro-derecha, fue el candidato del progresismo en los 90, lo mismo ocurre con Sergio Massa, y son efectivamente muestras de que hay un corrimiento a la derecha de todo el arco político, donde el progresismo apela a referentes de centro-derecha para intentar contener los efectos de esa dinámica. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, ya encaminados al cierre final de este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de muchísimos temas, ya lo repetimos varias veces, parecemos muy redundantes, pero nos queda compartirles algunas noticias que pueden encontrar durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Una que nos parece importante remarcar, que ya la comentamos la semana pasada, es que está abierta la inscripción a las becas Progresar. Pueden anotarse desde la página de datauniversitaria.com.ar, está ahí la posibilidad de anotarse, y está abierta la inscripción hasta el jueves 31 de agosto. Ya a partir del mes de agosto empieza a correr este aumento que le dieron a las becas Progresar, que tuvo un incremento de más del 50% en todas sus líneas: el Progresar de 16 y 17 años, el Progresar obligatorio, el Progresar superior, Progresar enfermería y Progresar trabajo también. Todas las líneas del Progresar se pueden inscribir. Vamos a ir repasando algunas noticias. Podés estudiar idiomas de forma virtual en la Escuela de Lenguas de la UNCAUS, una escuela de lenguas que tiene muchísimos cursos que son cortos, desde guaraní y lengua com hasta francés y portugués. Bastante amplia la posibilidad de idiomas que pueden estudiar. La confirmación del cupo, porque es un cursos que tienen cupo, y la inscripción final se realizará desde el 1 al 11 de agosto, así que tienen algunas semanas más, y las clases van a comenzar el día 14 de agosto y tiene una duración más o menos de 4 meses cada uno de estos
estos cursos. También vamos a comentarles que en la Universidad de Villa María tienen sus 2 primeros ingenieros agrónomos, 2 primeros porque son los primeros que se han formado íntegramente en la carrera de ingeniería agronómica que tiene la Universidad Nacional de Villa María, que comenzó en 2018 en la órbita del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas. Desde 2018 a la actualidad se egresaron 325 estudiantes de este mismo plan de estudio. No obstante, correspondía a casos de profesionales que se inscribieron en la antigua propuesta concebida como articulación con una institución de gestión privada y luego hicieron la transición a esta nueva carrera. Ahora estos dos se han formado, estos dos egresados, que son Joaquín Menegoto y Joaquín Capó, se han formado íntegramente y completamente en el plan de estudios de la Universidad de Villa María. También vamos a comentarles que la Universidad de Moreno te invita a conocer su oferta académica para el segundo cuatrimestre, una oferta académica también muy, muy amplia y que en pocos días más va a comenzar la inscripción para el segundo cuatrimestre. En realidad en esta semana ya comenzó la inscripción y el desarrollo del segundo cuatrimestre también empieza el 14 de agosto. Así que estén atentos a aquellos que están cerca de la Universidad Nacional de Moreno, que se tienen que empezar a inscribir. También, una empresa incubada en la Universidad Nacional del Litoral genera soluciones geoespaciales. Se trata de INGEAP, que es una empresa radicada en la ciudad de Santa Fe. Y que está conformada por jóvenes profesionales multidisciplinarios, muchos de ellos son egresados de las facultades de Ciencias Económicas y de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Esta empresa se ha preincubado, que es un emprendimiento dentro del gabinete para emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas. En 2019 ingresaron en el edificio TICS, que tiene el Parque Tecnológico del Litoral Centro, y desde ese lugar en la empresa hoy trabajan más de 25 profesionales egresados de la Universidad Nacional del Litoral desarrollando servicios de ingeniería civil y agrimensura y un sistema de información geográfica, que es este sistema lo que se describe bien en esta nota que está en datauniversitaria.com.ar y que es muy, muy interesante. Otra noticia, y con esto cerramos, es que un estudio que dice que 7 de cada 10 jóvenes encuestados creen en la política, pero no en los políticos. Es un estudio que profesionales del CONICET han hecho a jóvenes que votaban por primera vez, que parecen distanciados del modo que se vayan todos, propios de comienzo del milenio y más cerca de una positivización de la política en sus propias claves. Esto se desprende de, como decíamos, un trabajo publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político por la investigación principal del CONICET de Miriam Krieger junto al becario doctoral Ignacio Roba Toribio, ambos del Centro de Investigaciones Sociales, que depende del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y el Instituto de Desarrollo Económico y Social de la Universidad de 3 de febrero. El artículo, titulado Jóvenes, Ciudadanía y Política, análisis de 2 estudios empíricos con estudiantes secundarios del AMBA, compara datos de 2 encuestas realizadas, una en 2015 y otra en 2019, con jóvenes que iban a votar por primera vez. Muy, muy interesante este estudio, tiene la verdad datos bastante particulares y podríamos incluso analizar en algún otro momento y charlar con estos investigadores sobre cómo está la situación también hoy, ¿no? Con jóvenes que van a votar por primera vez en este año 2023. Muy interesante ese estudio, les recomiendo que pasen por datauniversitaria.com.ar y lo lean. Bueno, y hay otras cuestiones también muy interesantes, como por ejemplo un nuevo proyecto que se ha presentado para crear una universidad nacional en el centro del país, los avances de la obra del nuevo campus de la Universidad Nacional de Guillermo Brown, también un centro de estudiantes universitarios de una universidad nacional apuntó fuertemente contra el gobierno nacional por una obra que no se está realizando y que el gobierno nacional prometió y todavía no ha comenzado. También mostraron los avances del sistema digital que registra trayectorias educativas hace muy poco. La UNCAUS firmó un convenio de cooperación con el INTA y varias otras noticias que van a encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar durante toda la semana. De esta manera nos vamos a despedir
despedir, ha sido mucho lo que hemos compartido a lo largo de este programa. Nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.